título de la charla es, bueno, caracterización productiva de los sistemas ganaderos y de... Permiso. Y bueno, y intentar hacer una cuantificación de costos, cuánto nos está costando en los sistemas ganaderos de hoy. ¿Cuál es la relevancia de la genética en este proceso? O sea, saben que no soy genetista, obviamente trabajo en sistemas de producción, pero se reconoce la importancia, obviamente, de la genética en todo el proceso. Entonces, el objetivo acá es cuantificar el efecto físico o intentar cuantificar el efecto físico y económico sobre los sistemas. Como dice la palabra o el tema, vamos a hablar de sistemas, ¿tá? Me interesa antes hacer algunos comentarios de una caracterización del sistema global de la ganadería nuestra, en forma muy resumida. Enseguida continuar con la parte de sistemas en sí, la producción misma del sistema, de la empresa. ¿Tá? Y por último, la cuantificación de esa relevancia de la genética. Porque creo que es bueno, al menos contextualizar cuál es nuestra situación actual de la ganadería sobre la cual hablamos, estamos pensando de la ganadería en esos sistemas. Que vamos a hablar de cosas que todos pensamos, o que toda la gente que está en este salón, de las cosas generales de los sistemas, ¿tá? Todo lo relacionado a la ganadería, en cuanto al comercio, la situación, la acción, la tendencia, qué piensa la gente, qué estamos haciendo, pero que de alguna manera nos caracteriza y nos introduce mejor, me parecen los temas para tocar. Indudablemente que estamos viviendo un momento muy especial de la ganadería uruguaya, que tiene muchas particularidades. Nuestro país en particular, ¿tá? Creo que estamos con una... o de las mejores imágenes, ¿tá? De nuestra historia, o la mejor. ¿Tá? Eso nos ha posicionado de alguna manera, entiendo yo, en otra cancha más arriba. Hemos generado el país en sí por diferentes actores, etcétera, pero ha logrado eso. Entonces tenemos más confianza y seguramente juguemos en otra cancha, con otra gente, con otros comerciantes, con otros países, que más allá de los valores absolutos de nuestros alimentos, al menos deberíamos de tener mejores probabilidades de vender y vender mejor. ¿No? Una cultura mundial el comportamiento hacia los alimentos y una necesidad de satisfacer cada vez más los alimentos a toda la población del mundo. Eso nos pone también a todos los países que producen alimentos en muy buenas condiciones, ¿no? Cosas que suman a esto que estamos acá, intentar producir alimentos, producir carne, ¿no? Para poder exportar. Entonces son oportunidades diferentes que tenemos hoy, ¿tá? Y hay mejores expectativas también del negocio ganadero en sí sobre el retorno. Hoy se mide distinto o se obtiene un mejor retorno al esfuerzo, al trabajo diario, al andar todo el día en el campo y al esfuerzo del capital. Hace 20, 30, 40 años era difícil o era más difícil percibir el retorno sobre el tiempo invertido para producir. ¿Ah? Se lo hacía igual, pero era muy bajo. Las empresas ganaderas en el 2000, las más exitosas en el norte, ganaban $10, $11 ingreso neto por hectárea. ¿Tá? Otro valor de las cosas, pero igual, digo, el retorno sobre el trabajo y el retorno sobre el capital era muy bajo, y hoy cambió totalmente, y por eso creo que explica parte de un entusiasmo generalizado del sector de intentar crecer, hacer, al menos lo considera, lo cuestiona y está como más preparado para eso. ¿Qué acciones actuales se perciben, me parece, para poder juntarnos acá porque estamos y porque hay intereses, porque creo que se cree más en el negocio? Hay señales interesantes de distintos actores, como se ven inversiones fuertes de la industria, el trabajo de INACA para promover los productos, la actividad comercial mismo, con una, entiendo yo en gran parte, con una sana agresividad en difusión y difundir conceptos y productos. O sea, es toda una movida que la producción de alimentos, y en particular la de carne, está generando una actividad importante, ¿no? En la misma formación, o sea, ¿cuántas carreras
o distintos tipos de estudios han surgido relacionados a la producción de carne, a la agronomía en los últimos 30 años en Uruguay. Son todos cambios favorables hacia este mismo proceso. ¿Ah? Y el aumento además de la forestación, la agricultura, que nos permite almacenar más grano o exportar, o es la potencialidad al menos de disponer más alimentos para transformar en carne en particular. La gaminería, por más que rezonguemos y estamos atrasados, pero si miramos el Uruguay de no hace muchos años, estamos mejores, ¿no? Independientemente de las causas, cómo se hizo, pero más allá de eso, vamos avanzando. Otro punto que ha cambiado mucho, me parece, es en lo comercial, en la entrada al negocio, ¿no? Nuevas maneras de entrar al negocio. Todos son cositas que suman, o sea, capitales que van entrando, que de alguna manera promueven el mejor desarrollo, una mejora genética, comprar más toros, o sea, todo suma. Créditos atractivos, o sea, todos saben la gran oferta o también más agresividad sana del aparato financiero, de los bancos a ofrecer líneas. ¿Tá? Estímulos impositivos, hay buenísimos estímulos impositivos, creo yo que en general la ganadería lo está, no sé si desaprovechando es la palabra correcta, pero nos estamos perdiendo muchas oportunidades. ¿Tá? Todo eso nos va a ir estimulando para producir más, exportar mejor, usar mejor genética. Y las tendencias claras que parecen verse serían, bueno, incremento de la faena, aparentemente hay stock suficiente, nacimiento de terneros, deberíamos de ir disminuyendo la edad de faena, veremos la genética cómo puede pesar ahí, el peso de la carcasa. ¿No? El peso de la carcasa obviamente ha venido disminuyendo, pero tal vez pueda ser tentador en algún momento hasta incrementarlo en algo, porque es más rápido agregarle 5% de peso a una carcasa que producir un 5% más de terneros, ¿no? Un aumento de área de pastura o del sistema de encierra-corral, eso va a ser evidente, una necesidad real. La única manera de acelerar el proceso va a ser a base de calidad de dieta. Calidad de dieta que nos dé más ganancia diaria, y calidad de dieta o son pasturas mejoradas muy buenas o son granos, o sea, contenidos energéticos elevados en los alimentos, ¿no? Un cuidado y mejora del ambiente es un tema, creo que de los más importantes o el más relevante, de cuánto respetemos y valoremos nuestros recursos y que en la medida que pasen los años nosotros vayamos leyendo hacia atrás que algún puntito mejoramos. No importa cuánto, pero con una tendencia a mejorar, o sea, mucho más que cuidar, me parece. Esto estaremos pensando, vamos pensando todo, sí, está, pero tenemos que crecer y es tan fácil crecer y solo con el entusiasmo y solo las señales. Sí, claro, lleva más inversión, más capital de trabajo, mayor capacitación de las personas involucradas en el proceso, creo que ese es tal vez el más difícil, ¿no? De una transformación rápida. Si el mercado fuese ilimitado, si el capital fuese ilimitado, pero las personas, las quienes ejecuten en el día a día, eso creo que es lo que lleva más tiempo formar, pero bueno, va a llevar más foco de atención sobre el trabajo, más tiempo, pero nos debe de llevar ese camino a mejorar el negocio, porque esto es un negocio, por lo tanto bajará el riesgo y mejorar la caja. Y ahí creo que en el crecimiento, bueno, ver cómo generamos una ganadería ordenada, disciplinada y estandarizada. El orden hacia dónde vamos, claro, cómo vamos a ejecutar, reconocer bien los recursos y cómo lo ejecuto y lo controlo de una manera de lograr la brecha más chiquita entre lo planificado y lo observado. Retomo ambiente con y sin comillas, pero por decir, no solo referirnos solo al ambiente en sí de los recursos naturales involucrados, que pues, en varias oportunidades se lo nombra de alguna manera, como María decía, creo que en la primera frase que puso relacionaba a respetar o conocer los recursos para que la vaca se adapte realmente a los recursos del lugar.
que es el animal, bueno, y también Graciela decía, es el animal el que se debe adaptar a los recursos, ¿no? Entonces, es como básico, como obvio, pero creo que ahí está la cosa. Entonces, dentro del ambiente, que le decía, creo que de los temas claves y de largo plazo son el tema del respeto y mejorar los recursos naturales. Que nosotros año a año, como Uruguay, podamos leer que nuestros recursos dentro de 10 años, el suelo, el agua, la fauna, la flora, la vegetación, está mejor en el 2030 que en el 2020, ¿no? Va a ser, creo, la mejor carta de presentación porque son cosas visuales, visibles, palpables, más allá de la necesidad de llevar toda la cuantificación de las emisiones, ¿ah? Y cómo estamos, pero lo real, de lo real va a ser cómo vemos el suelo, cómo vemos el agua en cada potrero, porque eso es visible. Mantener el negocio, o sea, la caja es la reina, y en las personas involucradas, tratar de tener el mejor equilibrio emocional para que todas las que están adentro realmente se perciba de que todos crecen como personas profesionales. Yo creo que si eso lo logramos hacer, nos aburrimos de producir carne y de pasar bien y de vivir bien. Y no estamos hablando de nada raro, o sea, producir carne, transformar alimento en carne, cuidar los recursos, son cosas que ya se están haciendo, que ya existen, simplemente redefinir o remarcar esos objetivos y ponerle más énfasis. Tenemos algunos riesgos, creo, por lo menos creo yo que es importante, que son importantes. Residuos en carne, garrapata, tristeza y clima. Por ser del norte y las características del norte y en lo que se ha transformado el problema de la tristeza y los residuos, más allá de las causas de por qué se llegó, ¿verdad? Si el productor estuvo mal, no importa, hoy es un problema real, ¿verdad? Hoy es un problema real. Creo que es importante tenerlo presente. ¿Qué nos pasa si nos encuentran residuos en la carne? ¿Verdad? Hay sistemas de producción del norte que no pueden hacer más invernada. Tiene que cambiar el sistema, porque los residuos no le permiten llegar sin residuos, o sea, los controles o el uso de productos que hoy puede, debido a las características y más allá de la causa de por qué llegó, no le permite llegar sin residuos un frigorífico. Pero en el mientras tanto, siguen saliendo animales de invernada del norte al centro del país y del sur, que salen con residuos de 200 días. Entonces, cuidémonos porque es parte del todo. Hablemos de la genética indudable que es importante, vamos a producir más, vamos a cuidar los recursos, pero es un riesgo importante que yo simplemente lo comento por ser del norte. Yo no soy especialista en eso, y ni la idea es dramatizar, pero que estemos atentos, ¿tá? Que aprovecho, y lo veo y lo saludo al ministro, me parece una oportunidad inmejorable para pedirle su opinión de cómo se está llevando el tema, porque a veces una cosa es que yo diga, y eso está, o sea, es realidad, o sea, es difícil invernar allá porque la persona se siente con problemas, porque puede llegar con residuos, además de las pérdidas económicas, emocionales, etcétera, pero además está saliendo ganado de invernar con productos que tienen más de 200 días de residualidad, vienen a Soriano, supongamos, tan pronto 90 días y se embarcan. ¿Quedará residuo? No sé, yo no sé, pero eso ocurre, ¿no? Nos puede cambiar capaz cambia totalmente el negocio o no, pero creo que sí, ¿no? El clima creo que es una amenaza que está viniendo fuerte, sobre todo los veranos, ¿no? Sobre todo en el norte también, por un tema de calor, ya nos cuestionamos más las fechas de servicio, ¿tá? Cómo evitar los soles o las altas temperaturas o minimizar el efecto negativo de las altas temperaturas del 15 de diciembre al 30 de enero. ¿Tá? Parecería ser que adelantando, aunque las preñez, los partos se adelanten, es más fácil solucionar con alimento en julio, en invierno, una vaca pariendo, darle una pradera, que solucionar el tema de el exceso de calor, sobre todo, en el pleno verano. Pero son ideas.
generalidades, seguimos con los 12 millones de ovinos, y de ovinos, faena 2.600, vacas 4.300.000, terneros 2.600.000, simplemente repasar. Uso del suelo para ganadería de los últimos 20 años aproximadamente. En los años que hubo menos área del Uruguay destinada a pasturas, habían sembradas o declaradas 1 millón de hectáreas, en los que hubo más fue 1.600.000. Y en agricultura, del orden de 1,5 millones. ¿tá? Entonces podríamos decir que hasta ahora aproximadamente, cuando se alineó todo a favor de la agricultura, se llegaron a sembrar 1,5 millones, y en los momentos más pesimistas de la ganadería, llegó a haber 1 millón de hectáreas de pasturas. Quiero hacer un comentario con respecto a la carga nacional. ¿Qué pasó con la evolución de peso de las distintas categorías? ¿tá? Yo pienso que si uno los toma desde el 2000 o antes del 2000, todas las categorías en Uruguay hoy pesan entre un 5 y un 10% más. Tranquilo. 10% más, seguro. ¿no? Entonces hoy tenemos 12 millones de cabezas, que si lo llevamos al año 2000, ¿tá? o si traemos la equivalencia 2000 a hoy, son 13.200.000, no son 12. ¿tá? Es un supuesto, pero creo que bastante real. Es evidente el aumento de peso de todas las categorías, porque la gente en general cuida mejor. La ganadería ha mejorado. No quita que sea un problema, porque esto si eso es así, supongamos que fuera así. Cada vez hay más herramientas, pasturas mejoradas, corrales que pueden absorber con velocidad, sobre todo corrales, algún exceso de carga, entre comillas, en la medida que el negocio se mantenga, que se vende, que hay un buen precio, el precio del producto tira todo, ¿no? Entonces, más que nada, era hacer algún comentario de eso, porque tenemos la sensación, la percepción, yo creo que no hay quien en el país en general no diga, los campos se están pelando más rápido, los campos se van más rápido. También los bañados se han secado algunos, ahora entraron a recuperarse algo. Hay una percepción de ese tipo. Hace poco hicimos una reunión en Salto, le pedimos a Marcelo Pereira que hiciera un trabajo de la evolución del comportamiento productivo de las pasturas naturales de los últimos 20 años, y por medición objetiva, no hay variación. O sea, no hubo variación. De datos que ellos llevan, hoy los campos producen la misma materia seca que hace 20 años, está igual, en general. O sea, no se percibe ni se puede inferir nada. La percepción es distinta. Estoy siendo, más bien, comentario, no estoy concluyendo nada. Entonces, yendo más al sistema despacito, el objetivo general de la producción bovina, ¿cuál es? Primero, que una vaca de un ternero, ¿no? En el medio, la sociedad de Angus y genética y a través de la PD irá definiendo cuáles son las mejores condiciones productivas, de eficiencia, etcétera, para ese ternero, pero primera cosa, tener el ternero para mantener la especie. Segundo punto, que de todo ese proceso salga un producto de la mejor calidad posible, que tenga el mejor valor, un buen retorno. Y eso va a ser calidad final del producto. O sea que lo último que debemos de lograr, el principal objetivo, es el mejor producto. Para que nuestro cliente venga, lo compre, lo pague, y nosotros en la interna, acá dentro de Uruguay, vemos cómo resolvemos de producir el ternero y cómo lo llegamos. Tenemos el proceso biológico productivo, que debe de ser un negocio atractivo, porque de lo contrario todos esperamos siempre en cualquier actividad, en cualquier cosa, un retorno del capital, del trabajo, de la emoción, de las relaciones humanas, ¿no? Queremos un retorno para que sea atractivo y nos podamos motivar. Y la armonía emocional, esa, insisto, que me parece termina siendo lo más importante, porque los resultados físicos y los resultados económicos
Solo salen si eso funciona, si no, no esperemos de que la persona que esté trabajando se dedique realmente a que las cosas salgan bien. Y en ganadería, actividad de rentabilidad baja por definición, con altos esfuerzos, se gana y tiene buen retorno, pero tampoco son impresionantes, son características de la actividad. Ahora, cuando se desatiende, las pérdidas son importantes, ¿no? Entonces, para que las cosas salgan bien, es fácil decirlo, contarlo, hablarlo, pero el hacerlo, el saber hacerlo, termina siendo lo relevante. ¿De qué vamos a conversar entonces? La caracterización de los sistemas, costos productivos, transitar lo biológico, y bueno, que venimos hablando. Estamos en un proceso donde en lo biológico tomamos un alimento ya producido, será campo, pastura, ¿no? O sea, ahí tenemos un área para trabajar. Segundo, cómo lo vamos a usar. Tercero, cómo lo vamos a transformar. ¿Con qué categorías? Si le vamos a agregar algo más para mejorar la eficiencia de transformación de ese alimento en carne. En la cría ahora vamos a ver los requerimientos de la vaca, ajuste de carga, variables relevantes, cuánto cuesta producir un ternero. Imaginémonos una cría de este tipo para conversar sobre alguna base de cosas mínimas. Peso el primer servicio de 330 kilos, que son a veces cosas frías, pero algo hay que poner porque dependerá el tipo de ganado, etcétera, pero para definirnos en algo. Una reposición del orden del 26 al 30% de vaquillonas, sobre todo las vacas centuradas, preñeces de más de 80, destetes de más de 72, destetes de menos de 72 no permite tener un equilibrio en la cría, o sea, se está chica el stock. Partos, tener por lo menos la mitad de los más de la mitad. Acá debiera decir cabeza, ¿no? Cabeza 50%, no cuerpo y cola. Peso de destete 170, carcasa vaca adulta 220 mínimo. Es una cría con estas características para lograr esos objetivos. Hace que una vaca necesite en el orden de pastura natural unos 3.200 kilos de materia seca o 6.800 megacalorías al año. ¿Tá? ¿Por qué pongo eso? Porque es distinto hablar solo de materia seca, eso es campo natural, entonces llevarlos a los requerimientos reales de la vaca. Para esto trabajamos con modelos de simulación. Parte de esto, o en alguna parte, he trabajado y revisado con Graciela y su equipo, con Mario, Ignacio, a quienes agradezco mucho su tiempo, conocimiento y experiencia. Y son, de todos modos, modelos, de todos modos, quiero decir, tienen 25 años de utilidad, de uso. Los modelos son peligrosos porque dependen de los supuestos que uno le cargue y cómo interpreta. Entonces son muy delicadas en las cosas que se cargan y cómo se interpreta, pero en la medida que intentemos representar un fenómeno real, son herramientas útiles, muy útiles. Entonces, dijimos una vaca precisa en el orden de 3.200 kilos de materia seca año o 6.800 megacalorías año. Para gestar, parir, destetar un ternero de 170 kilos y volver a preñarse. ¿No? Si midimos tomamos un basalto, pero en realidad el dato acá es kilos de materia seca por hectárea, que puede ser cualquier pastura, no necesariamente, porque son kilos. Abajo, representar la calidad del pasto a través de la digestibilidad, que pueden ser dos opciones de 55 y 65, algún puntito más por ser mejor el campo y mejor el campo. Acá lo hacemos hasta 5.000 kilos porque ya un campo que produzca más de 5.000 kilos de materia seca empieza a competir con agricultura. Utilizaciones del 42, esos son datos publicados por Iña mismo, o sea, sobre las facultades, etcétera, revisando.
Las digestibilidades también son bases de datos de INEA facultado. ¿A qué quiero ir con esto? Para definir, en parte, cuántas hectáreas por vaca necesitamos para que esa vaca de ese ternero cubra sus requerimientos. Entonces los extremos son el campo de menor producción de materia seca de 3.000 y menos digestibilidad, menos uso, 2 hectáreas con 74, y el mejor campo de 5.000 kilos, que esto sería un basalto profundo buenísimo, 1 hectárea con 27. ¿Está? Y acá precisamos para producir casi 19 kilos de materia seca para producir 1 kilo de ternero, y en la otra punta 15. A partir de estos conceptos de ese método, quiero revisar 3 alternativas de cría. ¿tá? Supongamos la primera columna una cría extensiva prolija, ¿tá? como los valores que pusimos en un principio. La bien de la derecha una intensiva, muy intensiva, a base de pasturas mejoradas, sobre todo para la ternera y la vaca al primer parto. Y las vacas de estado regular o dudoso van a IATF con pasturas mejoradas. ¿tá? Y en el medio es más una simulación que en realidad casi no existe, es como imaginarse una cría de campo natural, ¿tá? pero que se soluciona todo con suplementos. ¿tá? Después veremos sus números. Entonces, esa cría extensiva prolija, por ejemplo, dice, insemina las vaquillonas, no hace IATF, hace ecografía, hace revisación de toros, crifidin no, destete precoz primera cría, sales minerales sí, vacas pariendo pasturas no. Y está acá, hace inseminación vaquillona, IATF todo el resto del ganado, ecografía 2 veces, revisación de toros, crifidin sí, primera cría, destete precoz sí, sales minerales sí. Está. Al aplicar esas alternativas, estos son los costos considerados para todos los casos, ¿no? Una inseminación de una vaquillona cuesta $12, una IATF 18, una ecografía $1, una revisación de toros $25, un toro tiene un valor de entrada de 3.500, crifidin 27, destete precoz 90, sanidad vacas 8, sanidad terneros 1 al pie, sales minerales 12. ¿Está? Eso nos lleva a que una base de 1.000 hectáreas de cada una de ellas, ¿tá? La preñez esperada en el sistema, llamémosle prolijo, 82% en el extensivo, 92% en el muy intensivo. Estos sistemas, hay casos, o sea, validados de 15 años. Y estos también. Peso de destete 175, 185, peso primer servicio. Este dato, a veces lo pongo como anecdótico, pero ilustrativo, ¿cuántas hectáreas precisamos para producir un ternero macho? Precisamos 6,5 hectáreas para producir un ternero macho y 5,3 para producir un ternero macho. O sea, toda el área destinada a la vaca, más el toro, más las terneras, más la vaquilloncita, dividimos los terneros machos producidos y precisamos 6,5. O sea, campos más duros nos vamos a 8 hectáreas a veces para producir un ternero. Acá se corrige de acuerdo a al porcentaje de preñez, lo que va fallando y las pérdidas, todas las pérdidas totales, cuántas vacas quedan para invernar. Entonces esto nos da un rango de un ingreso neto por hectárea de la cría de 101 y 126 en muy intensivo. ¿Ah? Nos da un costo, esto me parece ilustrativo, perdón. O más que ilustrativo, útil. ¿Cuánto cuesta la vaca? ¿No? Desde que se empieza a entorar hasta que destete. ¿Cuánto se le gasta a ese individuo, más allá de que esté en 1, 2, 3, 4 o 10 hectáreas? ¿Cuánto cuesta la vaca? $84 da por vaca, sistema extensivo, 114 en el otro, 130. En este 84, digo, hay unos $20-25 que es toros. El toro es un costo relevante. Está tomándolo a 3.500, sale a $1.000 como valor final, dividido 3-4 años. Entonces digo, depende,
el toro. Y también hay como unos 19 a 20 dólares el destete precoz por vaca. ¿Tá? Entonces, pueden haber perfectamente situaciones donde el costo de esa vaca sea de 35. ¿Tá? No son las generalizadas. Las generalizadas y a precios más normales y de mercado y en general va a estar en 80, 90. Acá quiero intentar sensibilizar algunas cosas. ¿Cómo podría variar el ingreso neto en función del peso de destete y el peso de la vaca? ¿Ah? Bueno, y después la interpretación de eso. Una vaca de 3,97 kilos, promedio año, y que desteta los terneros de 179, nos da un ingreso neto de 86 dólares por hectárea. ¿Ah? Esto es por hectárea. Si existieran las condiciones que por un cambio productivo o que por un cambio genético, ¿verdad? Sí, porque estos son números fríos, de aumentar el 10% el peso de destete de 179 a 197 y que la vaca pase de 3,97 a 4,37, este valor pasaría de 86 a 97 por hectárea. ¿Verdad? Estos valores todos se corrigen, digo, dentro del modelo, ¿verdad? Por el peso de destete y el tamaño de la vaca. O sea, el ternero más grande también come más, la vaca es más pesada, corre más, va corrigiendo y va cambiando las áreas destinadas también por vaca, partiendo del mismo pasto. O sea, tiene esa corrección considerada. Porque un sistema puede estar en 3,97 y tal vez tenga chances muy bajas de cambiar genéticamente el peso de destete. Bueno, el EPD de destete que tú mostrabas, María, de 2000 a 2022, cambió en 16 kilos. Cambiaba, ¿no? Decime que sí, con fuerza. Eso. Sí, hoy además Mauricio nos levantó el ego. Ah, se fue. Mauricio, felicitaciones. ¿Qué? Ah, me dejaron por último, yo me saqué el estrés. Vamos entonces. Bueno, está. Vamos a meterle pat. Ingreso neto en función del peso de destete y preñez, de 86. Ok. Vamos a ir salteando esto. Esto en cuanto a la productividad de la pastura, o sea, 86 con uno en un campo de 3,500 y 85 de preñez. La carga, ¿cómo puede permitir aumentos importantes? O sea, creo que muy importante comercialmente para definir a veces valores de arrendamientos. Y en la utilización, quiero mostrar sobre todo acá, que acá donde tenemos podemos tener gran participación de trabajo en el uso, porque es el trabajo genuino del día a día. Lograr incrementos de 5 puntos en utilización, que no quiere decir que sean sencillos, pero generan incremento de 15 dólares de ingreso neto. 3-1. Cambios de peso de... Esto quiero rápidamente, simplemente, para intentar definir cuál sería el peso de destete de una generación en función si los terneros paren la mitad en cola, cuerpo y cabeza solo el 20%, a irse al 60% de cabeza, de 167 kilos a 175 kilos. Adelantás 15 días y puedes pasar de 181 a 188 kilos.
Y esto es pasar de un ternero de $500 a 543 o de 526 a 563 con un valor de ternero de $3. Simplemente es una cuantificación de la ventaja de adelantar 15 días, no es una recomendación ni una sugerencia, es una cuantificación. Acá una consideración específica de la cría es la buena calidad de la vaquillona al primer servicio. No jugamos más del 70% del resultado de la cría. Eso creo que está más que repetido y dicho por Graciela, todos sus trabajos, su equipo. Ya no da más, ya está. Recría de machos, una caracterización, distintos tipos de campo natural y suplementación con distintos niveles, recría corral, campo natural solo sin dar nada y esto en pasturas. ¿Tá? Para hacerlo rápido, diríamos que eficiencias de uso del pasto, tenemos 15 kilos para producir 1 kilo acá, y en la medida que aumentamos la suplementación, vamos mejorando el uso del pasto, la transformación. Es así, no digo nada nuevo, pero cuantificarlo. Un concepto con respecto a la carga que me gustaría dejarlo porque entiendo que es útil. Cuando se hace campo natural solo, en este caso, por ejemplo, hay uno con 13 bovinos, para ajustar la carga por el objetivo productivo, los kilos de materia seca que voy a tener. Cuando se suplementa, en general uno suplementa para que el animal gane más, ¿no? En un análisis de papel, en el día 1 o en un día aislado, existe tasa de sustitución, entonces yo como sustitución aumento la carga. ¿Da? Hasta ahí correcto. En la dinámica de año, incorrecto. ¿Da? Debo de bajar el número de individuos por hectárea, porque quiero que crezca más rápido. Entonces van a ser menos individuos que van a comer el mismo pasto con el suplemento, van a ganar más kilos, van a ganar más kilos. El resultado económico va a ser mejor, el resultado físico va a ser mejor. Pero cuando la base pastoril es de menor calidad que el suplemento y con suplementaciones de hasta el 1.2 del peso, se debe de bajar la cantidad de individuos, porque si no, no se va a obtener el resultado. Cuando la calidad es igual a la del suplemento, supongamos pasturas, verdeo, y suplemento con otro grano o ración que tiene la misma calidad que la misma pastura o verdeo, eso es todo aditivo, o si existiera sustitución uno se sustituye por el otro, entonces sí, eso es claramente aumento de carga, pero no en estos casos. En este transitar diríamos que se ve un aumento del ingreso neto en la medida que se usa algo más de insumos de suplementos, por inferir más allá del valor absoluto, y los mejores resultados por lejos con pasturas mejoradas, que esto tiene datos bastante conservadores, o sea, producciones de pasto de 280, 290 kilos, y se puede lograr perfectamente de 350, 380, pero sí es clara que en la recría la producción sobre las pasturas mejoradas da los mejores resultados. Comparado con los otros, pero cada uno tiene su espacio, no todos los sistemas son iguales. En el engorde, para caracterizar, imaginemos novillos de 350, 360 kilos, campo natural, van a estar 400 días para engordarse, en una pastura mejorada de 133, en un corral 105 y 105. El costo por novillo 138, 139 sobre una pastura que cuesta $291 la hectárea, o sea, el sistema pasturas, avena, verdeo, rotación, nos puede generar un ingreso neto por novillo de 132 o por hectárea de 395. A corral, un sistema corral donde solo produce la fibra y compra todos los granos, genera un ingreso neto de $56 por novillo a los valores de hoy. Los valores de hoy estamos poniendo 2.73 en la entrada, 5.77 en la venta. Y los alimentos acá comprados, hoy ninguno baja de $300. Genera un ingreso neto por hectárea agrícola destinada al corral, pero como destina solo la fibra y toda la cuantificación, genera $2.000 de ingreso neto por hectárea, por eso ese valor.
Ahora, cuando produce todos los alimentos, genera $206, genera 1.000 por hectárea, agrícola destinada. La genética. Esto pasamos porque esto nada más que era ilustrar la evolución del tal vez un borrador visible para ver cómo podría haber evolucionado el peso maduro tanto de la vaca como del macho, ¿no?, dentro de la raza. Y seguimos. Eficiencia de uso de la energía, que acá donde creo que está donde entra la relevancia de la genética. Entonces decimos, hoy un animal sin conocerle su genética o con su característica propia, pero no con el conocimiento de ella, de 250 kilos, come esa materia seca, tiene una eficiencia de uso de la energía para mantenimiento y para ganancia de peso, de esos porcentajes, o sea, no sé los valores, pero ¿cómo? Con un 71% usa la energía para mantenerse y un 45% para producir carne. ¿Tá? Con ese consumo genera 510 gramos, precisa 10 kilos para producir de materia seca para producir 1 kilo de ganancia. ¿Tá? Queremos seleccionar animales que sean más eficientes. Y la eficiencia sería, bueno, los kilos de materia seca para lograr 1 kilo de ganancia de peso. Ahí tenemos dos cosas, ¿no?, a considerar. Comiendo el mismo pasto, ¿no?, ¿por qué un animal va a ser más eficiente? ¿Qué le tendría que cambiar o qué habría que cambiarle? ¿Dónde habría que apuntar? ¿Dónde podría analizar? Bueno, o mejora lo que tiene para hacer biológicamente y nutricionalmente es mejorar la eficiencia de uso del alimento, o sea, la energía cuando está dentro del cuerpo, si es genéticamente distinto, la usa distinto. Porque supongamos que el alimento es el mismo para todos, exactamente el mismo. Entonces, o mejora la eficiencia de mantenimiento o la eficiencia de ganancia de peso. Si lográramos, si se lograra a través de la genética una mejora de un 1% de los dos indicadores, ese animal podría pasar de ganar, en vez de 510 gramos por día, 520, que en el año son 7 kilos más. 7 por 3, 21, 7 por 2, 14 dólares. Si se lograra un 3%, ¿da?, son 14, y si se lograra un 5, es 28. Eso se logra, es lograble, es algo razonable. Ahí lo principal me parece, volvemos a recurso de origen, depende de dónde se parta. Tal vez hay rodeos de un tipo de genética que pueden adoptar otra genética que fácilmente pueden aumentar un 3, un 1. Pero rodeos de genética más elevada es más difícil lograr incrementos que se correspondan totalmente con la genética, ¿no? No hablando de lo ambiental. Quiero que retomen estos valores 5, 7, 14, 6 o 6, 14, 28. Si eso fuera así, y para hacer una cuantificación comercial de ese efecto, diríamos que si un ternero en el mercado hoy vale de 150 kilos, vale 3 dólares, 450 dólares. Pero tenemos pegados distintos tipos de lotes que por la percepción, o parece, que son mejores genéticamente, un 1 o un 3 o un 5. Si esos supuestos fueran correctos y pudiéramos elegir, existiera el dato, diríamos que el que mejora un 5% lo podría pagar hasta un 3,55 el kilo en vez de 3. O si mejora solo un 1, es eso. Eso se da en el mercado. Por algo la gente que compra buenos terneros de la época está dispuesta a pagar algo más. Eso existe, simplemente luego una cuantificación. Con ese razonamiento, ¿da?, un buen ternero debería de valer por lo menos un 20% más que un ternero promedio general. En una cuantificación de una vaca, del toro, también tomé un valor general de 3.000 dólares un toro, que no sea un valor promedio de una zafra, sino algo que esté un poco inferior como concepto. ¿Tá? Supongamos zafra de 3.500, pero hay toros de 3, y que son utilizables, que son sanos, que son buenos, pero parecería tener que esa diferencia es menos genética, para razonar. Que va a tener una vida útil de 3, sé que puede tener 4, puede tener 5, pero hice el ejercicio con 3.
¿tá? Que cada toro va a dar 25 individuos en cada año, por lo tanto va a dar 75. Entonces, con el 1 de arriba, el 3 y el 5, también, si el toro a elegir tuviéramos, si estos supuestos teóricos fueran ciertos y el toro a elegir la información fuese real, y lo que está acá es cierto, un muy buen toro dentro de esos tipos debería de valer por lo menos un 70% más que un toro de la media para abajo. ¿Tá? Y más o menos ocurre, creo, a veces, ¿no? No son cosas tan lejanas. Una vaca preñada, pongámosles $1000, que va a dar 4 vacas en su periodo. Lo mismo, si esa vaca, por tener mejor genética, me mejora en un 1, en un 3 o en un 5 la eficiencia de uso de los alimentos, ¿tá? En vez de 1000 debería de valer 1300, o sea, un 30% más. Una vaca debería, con estos supuestos diríamos, un toro debería de valer por lo menos 70, un muy buen toro, ¿tá? No estamos hablando de planteles ni cabañas, un muy buen toro para rodeos comerciales debería de valer un 70% más que un toro general bueno. ¿Tá? O una muy buena vaca de cría, dentro de rodeos generales también, no estamos hablando de vacas planteleras, deberían de valer por lo menos un 30% más. Comentarios generales de los sistemas, que un corral aporta en el orden de 20 a $60 incrementar en un ingreso neto de un sistema que haga cría-recría. Disculpen que lo suelte tan como telegrama, pero los tiempos por eso. Pero si uno ensaya en un sistema cría-recría, como el que presentó María, por ejemplo, y que salió a la vaca, en ese razonamiento, si ese sistema se le agrega un corral para terminar el novillo, se podría esperar un incremento por hectárea de sistema de 20 a 60, depende de cuántos alimentos se compren o se produzcan en el lugar. Cosas a comentar que me parece a veces bueno para refrescar o innovar. Con una hectárea de ensilaje de planta entera, se dispone de la fibra necesaria para engordar 30 novillos o recriar 50 terneros. La fibra solo, no es toda la dieta. ¿Ah? Se necesitan 6 hectáreas para producir un ternero macho. Miren que estos comentarios no son ni pro corral ni anticría, son caracterizaciones, simplemente. El costo de producir un ternero está en $270 a $300. El sistema más extensivo que vimos anda en 265, 270, cuesta producir un ternero sin el valor de la tierra. Y costo de cría por vaca por año, como vimos hoy, $80 a $120. En todo esto creo que tenemos que ir, bueno, a cosas simples, claras, concretas, útiles, bajar el riesgo. La buena genética no se va, para expresarse, realmente tienen que ser los animales bien criados y bien alimentados, parecen obviedades, pero tenemos para trabajar en todo el Uruguay ahí. Ajuste de carga por requerimiento de animales y productividad del campo. Entiendo que la unidad ganadera no nos va a ser útil en esta próxima ganadería. Tenemos que presupuestar, tener objetivos claros, dónde vamos, cuáles son los requerimientos, cuánto produce en el campo y ajustar. ¿Hay que descartar la UG? No. ¿Puede ser utilizado igual? También. Pero esto va a ser más útil, más certero y nos va a dar más probabilidades de que las cosas nos salgan bien. Para darle la velocidad a todo el proceso, bueno, precisamos calidad de alimentos, que eso es praderas, corrales, y en la medida que el Uruguay siga exportando lo que está, y ojalá que así lo sea, ¿no? Creo que el corral, por su rápida capacidad de adaptación, va a ser lo que va a crecer más rápido. Y lo necesitamos como ganadería.
Acá, sobre la genética y lo que veíamos de los datos hoy de crecimiento y de mejorar las eficiencias, creo que lo mejor es seleccionar por crecimiento y fertilidad. De alguna manera ya se hace, o sea, empresa uno puede decir, bueno, pero ¿cuántas empresas ya seleccionan por fertilidad sin saber de genética, sin venir acá, sin saber ni que existe la genética? Porque saca lo que falla y va quedando con la población. Después, según cómo lo hace, a la parte del proceso de cría tendrá terneros más pesados, menos pesados, según cuándo nacen los terneros, ¿no? Pero obviamente que es el camino de seleccionar para que las vacas den los terneros. Y el crecimiento, me parece, lo buscaría como clave, porque cualquier animal que gane más peso va a ser más eficiente. Si gana más peso es porque está corrigiendo la proporción de mantenimiento hacia abajo. Siempre el que gane más peso va a ser más eficiente. Claro, el riesgo es, o sea, esto cómo se correlaciona con la parte cría. Tampoco quiero ganancias en la raza Angus, hablando, ¿no? Ganancias de continentales con peso de Angus continentales para ganar para otros recursos. Digo, seleccionar por crecimiento dentro de lo que los recursos propios del lugar lo permitan, respetando la calidad del recurso. ¿No es? De esa manera creo que se iría agrandando el ganado, entre comillas o sin comillas, pero dentro de su tipo. No se le está cambiando la genética en absoluto, ¿no? Dentro de su tipo, ver cómo mejorar la ganadería. Entonces, por resumir todo, necesitamos, a la hora de llegar realmente al sistema, a la empresa, al campo en realidad, pero de todo esto, transformo alimento en carne, primero que nada tengo que saber producir pasto, ver cómo produzco más. Segundo punto, ver cómo lo uso. Tercer punto, ver cómo lo transformo. Eso es como concepto general del sistema, independientemente de la raza. La raza, la genética, claro, es la que va a dar o algo, características distintas de adaptación al mismo recurso, características del producto final, que es lo que es la preocupación fundamental. Ahí muere todo, ¿no? Y generar una ganadería ordenada, disciplinada y estandarizada, mejorar la calidad de los recursos naturales. Esto creo que es lo principal. Debemos asumir el compromiso de aumentar la productividad de carne del Uruguay conjuntamente con un aumento de la calidad de los recursos naturales. No mantenerlos, aumento. Nosotros tenemos que leer dentro de 5 años de aumentamos la productividad y aumentamos la calidad de los recursos. Se puede, sin problema. Además porque nosotros venimos de una historia de exigirle demasiado a los recursos, al campo, a la vaca, a todo, le exigimos mucho más que lo natural. Queremos que se preñen todos los años y las vacas, si les damos el campo natural solo, así le diéramos 10 hectáreas por vaca, seguro no se preñan todos los años. Se preñan porque las tocamos, las manejamos, distintas cosas y está. Ya terminamos. Disculpen. La armonía emocional y bueno, y eso mejora el carajo. Muchas gracias.